Son muchas las voces que opinan que Bad Bunny ha mejorado muchísimo en su manera de interpretar y quieren que lo analice para ver si esta afirmación es verdad o no. Vamos a ver qué tal suenan juntos Bad Bunny y Marc Anthony. Porque estamos en casa, porque estamos celebrando. Y es una canción que yo he cantado antes. Pero quizás no la canto hace más de 20 años que no la canto. Y yo quisiera que ustedes me ayuden a cantarla porque yo estoy 100% seguro que ustedes no solo se la saben, sino que la sienten. No me dejen solo, por favor, porque este es un momento muy especial y yo quiero que ustedes la canten conmigo. Ahí va. La gente ha identificado la canción con los dos primeros acordes. Fíjate cómo la multitud enseguida se pone eufórica a gritar, ¿eh? Va. Yo sé lo que son los encantos. Espérate un segundito que quiero ver una cosa. ¿Escucho algo? ¿O es el mismo que se está dando la tonalidad para empezar? ¿O hay una voz que hace... Fíjate esto, ¿eh? Escucha. ¿Se escuchó esto? Creo que no fue él el que lo hace, lo está haciendo otra persona. Hay alguien que ha dado la entrada en la tonalidad para que él se guíe y ahí va a entrar él. Vamos a ver qué pasó aquí, ¿eh? Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa. Vale, cosas a explicar. Es cierto que las últimas veces que lo escuchamos cantar a Bad Bunny, estuvo haciendo como una voz demasiado engolada, como demasiado impostada, que parecía inclusive hasta una broma a la hora de cantar, ¿no? Es cierto que al aflojar ese mecanismo de la impostación suena un poco más agradable, porque es una voz pues más natural, a la altura del habla, sin estar forzando ningún tipo de mecanismo. El aspecto a mejorar, a mi modo de ver, sería el vibrato. El vibrato es demasiado caprino y ahora lo vamos a seguir mirando. Si mejorara ese vibrato caprino, consiguiera un vibrato pues un poquito más relajado en la frecuencia, sería un poco más agradable de escuchar. Por eso la quiero yo tanto. La quiero yo tanto. Es como un vibrato forzado. Eso es lo que no termina de cuadrar. Yo soy súper fan del vibrato, pero yo no sé si en este caso le diría, si no le sale un vibrato más natural y más relajado, no vibrara. Sería mejor, al no conseguir ese vibrato, que no estirara notas y las intentara vibrar todas. Simplemente quisiera una coletilla vibrada como para que mejore y sea más agradable de escuchar, ¿no? Yo creo que sí se podrían hacer cosas con él para mejorar su interpretación, para mejorar su técnica vocal, si él se dejara, por supuesto. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí se podría mejorar. Por siempre la llamo preciosa. Yo sé. Aquí, por ejemplo, ahora va a entrar Marc Anthony y va a levantar, por supuesto, lo que es la interpretación. Con la fuerza brutal que tiene Marc Anthony a la hora de cantar, el número se va a intensificar y va a cobrar sentido a nivel interpretativo. Es un número que para las personas que están allí, para los puertorriqueños, produce muchísima emoción, más allá de lo que es la técnica vocal, tanto de Bad Bunny como de Marc Anthony. Es cierto que lo poquito que pude escuchar de voz cantada de Bad Bunny está mejor cuando no intenta impostar, engolar, cuando no intenta hacer una voz que no es la de él. Esta es la voz de él real. Así es como canta realmente. Hace muchos años pues grabó un disco, inclusive había algunos temas tipo bolerito, donde él hacía una voz que es completamente diferente a la que hace hoy en día. Es como que pasó por muchos cambios la voz de Bad Bunny, pero todavía creo yo que sería posible mejorar un poco más lo que ya está haciendo, ¿no? Nunca está de más aprender y mejorar. Chicos, el saber no ocupa lugar, siempre digo lo mismo, y si vas a mejorar lo que ya estás dando, que a la gente le gusta, si le mejoras aún más, yo creo que sería muy inteligente por su parte ponerse en manos de profesionales para mejorar estas pinceladitas que les estoy mencionando ahora. Y ahora vamos a ver qué pasa con Marc Anthony. De sus hembras trigueñas, del olor de sus cosas, de su amiga trigueña, por siempre la llamaré preciosa.
Fíjate, la potencia que tiene Marc Anthony evidentemente se come a Bad Bunny y esto es normal que suceda. Por más que él intente respetarlo y le dé el lugar como para que ahora canta tú, la voz es impostada y es proyectada. Pero sí es cierto que he notado de un tiempo a esta parte cambios en la voz de Marc Anthony y donde más se lo noto yo es en la frecuencia del vibrato. Y ahora más adelante vamos a hablar específicamente de qué es lo que está pasando con la voz de Marc Anthony. ¿Ves? ¿Cuándo se descuadra? Cuando vibra. Cuando vibra se descuadra muchísimo todo lo que está haciendo. Isla del Caribe. Capaz que es mejor así o simplemente una coletilla al final. Isla del Caribe. Simple, no le pongas más. Isla del Caribe. Fíjate, cosas que están diferentes en la voz de Marc Anthony. Conserva potencia, conserva proyección, pero a nivel vibrato, ¿qué pasó aquí? Que vamos cumpliendo años, chicos. Y la voz, como la piel y como el pelo y como los huesos, la voz también va a sufrir el paso de la edad. Con unos buenos hábitos y con una buena terapia vocal dada por yo no te digo ya profesor de canto porque, a ver, a nivel canto, ¿qué le vas a enseñar a Marc Anthony que no sepa? Está muy, muy preparado Marc Anthony, pero estoy hablando ya de la parte de más interna, de tonificar. Yo creo que un foniatra le vendría muchísimo mejor, tal vez, que pueda ser profesor de canto también, algo que sea más integral para trabajar en esas áreas donde las cuerdas vocales pues pierden elasticidad, pierde colágeno, el diafragma también sufre cambios, a perder tonificación, estos músculos que rodean la laringe ya no se mueve más como antes. Entonces el vibrato lo vas a notar más lento. Vamos a ver el vibrato de Marc Anthony en los años de juventud para que vean ustedes la diferencia entre este vibrato y el otro vibrato. Fíjate un pedacito nada más de esta canción de Recuérdame con Natalia Jiménez, que es fantástica ella. Fíjate cómo cantaba en ese entonces Marc Anthony. Cuando parta y no regrese a nuestra casa. Acá hemos visto un vibrato mucho más veloz, un cierre cordal mucho más completo y una laringe mucho más ligera. Es decir, que se ha perdido esta tonificación de todos los músculos, de todo el aparato fonador de Marc Anthony. Evidentemente sí que hay problemas asociados a la edad. Preciosa por ser un encanto. Preciosa por ser un encanto. Cuando no vibra es más agradable. Y tienes la noble hidalguía de la Madre España. Tiene el gusto por jugar con las tonalidades. Más allá de lo que es el vibrato, más lento o no más lento, el escenario, el buen hacer, el haber sido pues cantante toda la vida, intérprete y cantante, le da un plus espectacular a la canción. Te va a hacer sentir y te va a hacer vibrar y por supuesto todos los que están allí lo van a sentir muchísimo, muchísimo más porque juega con una voz rasgada, juega con los tiempos de la canción, se va quedando en las consonantes. Tienes también. Cuando están los dos unidos cantando, Bad Bunny es como que se mimetizara un poco con lo que está haciendo Marc Anthony. Preciosa te llaman los faros que cantan tu historia. Otra de las cosas buenas que también sabe hacer Marc Anthony, fíjate como en este caso él no está vibrando absolutamente todos los finales, sino que también hace como una parte un poquito más hablada, le va dando diferentes matices a la canción. No importa el tirano te trate con negra maldad. Si te fijas, necesita de más energía de su cuerpo para sostener esas notas vibradas como lo hacía en la juventud. Ahora él se ayuda y ves cómo se le mueve toda la mandíbula, ves incluso movimientos de pecho y de hombros. Antes no hacía estos movimientos, ahora sí los necesita. Yo creo que es inconsciente, lo está haciendo porque necesita vibrar esas notas hasta el final. Preciosa será sin bandera, sin aros ni gloria. Muy llorada, muy rasgada, eso da incluso pues más emoción todavía. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos.
Ha sostenido una respiración, una sola toma de aire, estuvo bastante tiempo sosteniendo la nota y la verdad es que al hacer un semiocluido, fíjate que no es una boca demasiado abierta, ha sido muy pequeñita, es una O muy pequeñita, ha podido sostener esa columna de aire hasta el final y fíjate que al ser más pequeña ha podido controlar mejor ese vibrato y la frecuencia de la onda, ¿no? La gente, uff. ¿Ves? Cuando abre más la boca, cuando hace más abierta la vocal, fíjate cómo ya empieza a mover la mandíbula y el resto del cuerpo también. Más abierta, ¿te das cuenta, no? Más lenta. La voz está rasgada, suena más abierta. Rota. ¡Ay! No, esto es completamente alucinante. Madre mía del amor hermoso. Vaya número, vaya música, vaya gente, vaya todo. Mira la gente. Él es especialista en estos ritmos, especialista en jugar con el tempo, especialista en improvisar y jugar con esa melodía y con ese tiempo. Esto es Marc Anthony 100%, es una maravilla. Y aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Es como un grito. Yo seré puertorriqueño. No lo canta, lo está gritando. Es una forma de interpretar pues muy visceral y que realmente está sintiendo lo que está cantando, ¿no? Es espectacular. Porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres. Y con orgullo repito, yo te quiero. ¡Ah! Oh, ¡qué subidón! Yo creo que esto ha sido de los números más emocionantes de la noche. Otra de las cosas es que se ve muchísima complicidad, se ve muchísima compenetración, mucha química entre los dos, admiración y respeto mutuo. Esto también es importante que se vea arriba del escenario, que no se vea esa necesidad como de sobrepasar el uno del otro que muchas veces se ve arriba del escenario. En este caso no, se ve compenetración total, se ve Bad Bunny respetando al máximo. Arriba de ese escenario el rey es Marc Anthony para cantar este tipo de canciones y le tiene tremendo respeto y tremendo cariño. A su vez Marc Anthony le tiene tremendo respeto y tremenda admiración también a Bad Bunny, ¿no? Tengo que reconocer que por lo menos en esta canción, donde se ha dejado de tanta floritura y tanta impostación de la voz, ha sonado mucho mejor. Ya veo mucha admiración aquí y mucho cariño, ¿eh? Son dos artistas que han llegado a lo más alto. Para la gente que está allí, que admira tanto a Marc Anthony como Bad Bunny, para ellos esto es espectacular. Al César lo que es del César, te guste o no te guste la música de Bad Bunny, pues ha llegado a lo más alto. Eso no se le puede negar. Y Marc Anthony también. Y por eso es que me nace hoy dedicarle ese canto. Ves como mucho más hablado, como una especie de discurso, ¿no? Que está haciendo más que cantando. Noble Benito Rafael, y a mi isla del encanto, yo te quiero, Puerto Rico. ¿Qué pasó aquí? Que Marc Anthony ha atacado el Puerto Rico en una armonía por arriba, esperando que Bad Bunny hiciera Puerto Rico, hiciera la parte de abajo, pero Bad Bunny se fue un poco como con Marc Anthony y dejó de hacer la melodía principal y allí hay como un desajuste, ¿no? Quiero, Puerto Qué ricura los instrumentos, es una ricura.
Eso es una auténtica locura, lo que han hecho. Puerto Rico, yo quiero que se siente el aplauso y todo el amor a otro hijo de esta tierra, Marc Anthony La Leyenda. Ay, claro que sí. Espectacular. Espectacular, chicos, ¿qué les puedo decir? Es emocionante. ¡Ay, qué cortito! Me lo han cortado, ¿por qué? Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes este número? La verdad es que en este caso no puedo decir que Bad Bunny es un gran cantante porque no lo es, no es verdad, pero sí puedo reconocer que su voz cuando canta de manera completamente natural mejora bastante. ¿Qué les puedo decir de Marc Anthony? Marc Anthony, pasen los años o no pasen los años, es una leyenda, es un grande de la música. Pasen los años o no pasen los años, y con este tema de, pues, del desgaste, digamos, de la voz natural que pasa a todo el mundo que cumplimos años, a mí también me está pasando. O sea que esto es una cosa natural, es el paso del tiempo y esto es algo que no lo podemos detener. Solamente puede mejorar si se pone en manos de un profesional, puede ir como ralentizando el paso del tiempo a nivel vocal. A mí me ha encantado, chicos. ¿Qué les ha parecido a ustedes el número de Bad Bunny con Marc Anthony? Creo que es la primera vez que hago una buena crítica de Bad Bunny. Espero que les guste a ustedes también. Les mando un besito, ya lo saben, suscribiros al canal y regalarme su like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¿Ven? Cuando se hace mal, y cuando se hace bien, pues también lo digo.